Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les habla Marcelo Justo y Marta Núñez. En este primer programa del año. La economía mundial del 2023. La justicia fiscal en el mundo, dónde estamos y a dónde vamos. El poder municipal, una vía para recuperar los servicios públicos privatizados. ¿Y quiénes pierden cuando ganan las grandes corporaciones? Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. No hay que ser adivino o mago para decir que el panorama económico de este año no luce promisorio. Los organismos multilaterales, las proyecciones privadas y los especialistas coinciden en que la economía global va a sufrir uno de los peores años de las últimas 3 décadas. Entre las causas que todos conocemos están la alta inflación mundial, las políticas restrictivas de los bancos centrales para contenerla, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania que no tiene señales de fin, y el alza de los precios internacionales de alimentos y la energía. Este combo global es realmente desmoralizante y no hay cambio a la vista. Según estas proyecciones, Estados Unidos y el conjunto de Europa caerán en recesión en el curso del año. Hay países como el Reino Unido que ya están en recesión, otros que están luchando por mantener un crecimiento exiguo. Un indicador claro de esta situación es el vaticinio de una caída del 0.2% del comercio internacional, otro motor económico que no estará funcionando. Justicia Impositiva dialogó con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico para América Latina, OVELA, sobre los escenarios que se abren para este 2023. Que desde la década del 70 no hemos visto un año tan malo como el que viene. La tasa de interés está inhibiendo el precio de los commodities y eso va a impactar y va a contagiar la recesión que es del primer mundo, básicamente, se la va a contagiar al resto del mundo. En el mundo desarrollado, el alza de la tasa de interés va de la mano de un alza del precio de la energía. En el caso de Europa, por la devaluación del euro, que se cayó 23% durante el año 22, y entonces tienen un precio de energía altísimo y eso va a frenar a Europa grandemente. En Estados Unidos tienen el alto costo de energía, claro, no tan alto como en Europa porque están en su propia moneda, más el alto costo de los alimentos por la sequía. Es decir, la sequía ha golpeado en el precio de los alimentos terriblemente y esto ha impactado. Ahora a esto hay que agregarle la variable Ucrania con la urea que Ucrania exporta y los granos que Ucrania exporta a Occidente. Los granos esos están yendo ahora a Oriente, pero han salido del mercado occidental. Esto es Occidente. ¿Cómo ves el panorama en Asia? Asia tiene una tasa de crecimiento alta. Asia está importando energía de Rusia con 30% de descuento del precio de Occidente. Es un beneficiado de las represalias occidentales. Ellos transportan con oleoductos y con barcos propios rusos y crecientemente con barcos chinos y de la India. Entonces, Asia tiene una dinámica totalmente diferente y tienen la tasa de inflación, ellos la tienen baja y están bajando la tasa de interés para reanimar el consumo, que se ha visto muy afectado por los cierres en China. Entonces, ahí el problema es más bien de a qué tasa van a crecer, más que a qué tasa se van a contraer. China va a crecer a 4, 4,5%, mientras que Occidente, Europa va a estar en menos de 1, Estados Unidos también va a estar en menos de 1, quizás en negativo. Ahora, ¿estamos ante un problema puntual, parte de un ciclo, de una coyuntura especial con la guerra en Ucrania, o hay un cambio más profundo en marcha hacia un futuro que no tenemos muy claro? Lo que está pasando en Asia es la continuación de lo que viene pasando ya hace varios años, ¿no? O sea, ya con la crisis del 20, cuando Europa se contrajo y Occidente se contrajo, Asia creció y la báscula del comercio internacional cambió de lado hacia el Pacífico de manera consolidada. Es decir, el grueso, la mayoría del comercio hoy está en el Océano Pacífico y no en el Océano Atlántico. Ese cambio de báscula ha cambiado toda la perspectiva, porque hoy día quien manda en términos de comercio internacional es China, además quien defiende y aboga el libre comercio es China,
frente al proteccionismo de Estados Unidos y de Europa. Quien está empujando los cambios tecnológicos en el tema de la energía renovable es también China. Ellos son líderes en energías renovables y han introducido masivamente los vehículos de transporte masivo de pasajeros en prácticamente toda América Latina y África. Entonces, estamos hablando de un liderazgo en cambio de energías renovables muy importante, a pesar de que sigue siendo el país que más carbón consume que el mundo. Pero no obstante eso, están adelante en tecnología de energías renovables y también están adelante en biofarma, en automotrices, en electrónica y en telecomunicaciones, ¿no? La red 5G que ahora va para la red 6G. Entonces tenemos una China que lidera la economía del mundo, un Asia que en su conjunto hoy día concentra el grueso del comercio internacional y quien defiende las reglas del juego en la OMC son ellos. ¿Cómo ves a América Latina parada en medio de todo este panorama? ¿Sabes qué pasa? Los precios están a la baja, pero los volúmenes están al alza, porque Asia está creciendo. Entonces, para los sudamericanos que exportamos materias primas, las malas noticias no son pésimas. O sea, el Perú tiene una proyección de crecimiento de 3%, a pesar de todo el problema político que hay. Chile tiene una tasa de crecimiento menor, pero tampoco es para llorar. O sea, están en 2%, una cosa así. Digamos, en un contexto de crecimiento cero o negativos, en las economías líderes, que los sudamericanos estemos creciendo un poco ya es bastante, ¿no? Y ese poco se debe básicamente al incremento de volúmenes. No es por precios, sino por volumen. Justicia impositiva en diálogo con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OVELA. A fin del 2022, evaluamos la marcha de la justicia impositiva a nivel mundial con Ricardo Marner, economista de ICRICT, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional. En su evaluación, el economista describió un año con más sombras que luces en la lucha contra la evasión fiscal, el desfinanciamiento público y los paraísos fiscales. Un ejemplo de todo esto es que la pandemia y la crisis económica mundial aumentaron el número de multimillonarios y de pobres. El 93% del planeta está ejecutando programas de consolidación fiscal, es decir, ajustes al gasto que golpearán especialmente a los servicios públicos. A pesar de este panorama sombrío, Marner encontró que había habido ciertos avances a nivel global y regional, como por ejemplo la reforma fiscal de Gustavo Petro en Colombia. ¿Qué perspectivas se abren para este 2023? Esta fue una de las preguntas que circularon en el Congreso Internacional sobre Servicios Públicos que se realizó en Santiago de Chile a fines del 2022. Más allá de los matices, el consenso del Congreso fue que se necesita aumentar la recaudación fiscal y terminar con el escándalo de la evasión y los paraísos fiscales para tener servicios públicos universales de calidad. ¿Hay alguna señal de que se esté avanzando en esta dirección? Justicia Impositiva dialogó en una parte del Congreso en Santiago de Chile con Sergio Chaparro Hernández de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Si lo vemos en términos de los resultados en reducir las ganancias que son transferidas a paraísos fiscales o a jurisdicciones de baja tributación, pues hemos visto que con la agenda que la OCDE ha liderado, pues en realidad esos esfuerzos de la OCDE no han servido para reducir los niveles de beneficios que son trasladados a los paraísos fiscales o a estas jurisdicciones de baja tributación. Pero hay unos cambios significativos, particularmente en los últimos 18 meses, que van en la dirección correcta para buscar una solución definitiva a estos temas. Y uno de esos cambios fundamentales es lo que ha venido sucediendo en relación con el papel que Naciones Unidas debería jugar en la definición de las reglas tributarias internacionales. Entonces hay una creciente insatisfacción con los resultados que se han alcanzado en el marco del proceso OCDE, porque no se sabe realmente si van a beneficiar a los países de ingresos medios y bajos, y por ende hay un reclamo cada vez más fuerte sobre un mayor protagonismo de Naciones Unidas en la solución a estos temas, que se tradujo en la votación en noviembre pasado en el marco de la Asamblea General
de Naciones Unidas, de la resolución liderada por la Unión Africana, llamando a que haya una negociación intergubernamental para buscar una convención tributaria de Naciones Unidas que construya sobre lo que se ha ganado hasta ahora, pero que realmente garantice que estas discusiones y estas soluciones multilaterales se van a dar en un foro inclusivo donde todos los países tengan participación y tengan igual poder de decisión. Ahora, todo esto se está dando en un contexto de mayor desigualdad, de austeridad extendida por todo el mundo, y en momentos en que lo que ha quedado muy claro con la pandemia es que los servicios públicos necesitan más financiamiento y no menos financiamiento. En ese contexto, los avances concretos de la justicia tributaria no se ven demasiado, no están demasiado a la vista. Bueno, pero hay también unos cambios significativos que los países a nivel individual en algunas regiones han adelantado en línea con unas respuestas progresivas precisamente a este contexto de crisis global y de austeridad o amenaza de austeridad extendida. Por ejemplo, si uno mira lo ocurrido en Colombia, un gobierno que se posesionó en agosto del 2022 y que su primer acto de gobierno, el primer día, fue radicar una reforma tributaria progresiva sin precedentes en la historia del país, que, por ejemplo, ha incluido elementos como gravar las ganancias extraordinarias que están teniendo el sector extractivo, particularmente el sector minero energético, que, por ejemplo, aumentó la progresividad del impuesto a la renta personal, que también ha tomado unas medidas para fortalecer la autoridad tributaria y lograr aumentar el recaudo en el país, y que, por ejemplo, incorporó impuestos saludables, es decir, impuestos a las bebidas endulzadas, entre otros elementos que reflejan una nueva generación de reformas tributarias que incorpora consideraciones de derechos humanos y que marcan el camino sobre lo que los países de la región y los países en otros contextos podrían hacer para responder a esta crisis. De modo que la austeridad no es una condena que tengan que afrontar los países de menores ingresos hoy, sino que precisamente hay países que están mostrando alternativas. Lo mismo uno podría decir que está sucediendo en algunos contextos de los países más ricos. Por ejemplo, en el caso de Australia, recientemente hubo un anuncio en la ley de presupuesto sobre la intención del gobierno de Australia de implementar un reporte país a país público, de obligar a que las multinacionales tengan que publicar los reportes país a país sobre dónde tienen sus actividades y dónde declaran sus beneficios, lo cual se ha probado que tendría un efecto en términos de reducir los abusos fiscales considerables. Algunos países, por lo menos individualmente, están yendo por su propio camino más allá de lo que la OCDE dictaminó. Esa sería una nueva tendencia que está sucediendo. Otra tendencia que también se ve es que hay un cambio o por lo menos un debate sobre cuál es el paradigma real del tema de lo fiscal. Cuando se habla del déficit fiscal no se habla nada más que del tema del gasto público, del aumento del gasto público, sino se habla del tema de la recaudación y de la baja recaudación. Incluso países conservadores como el Reino Unido establecen de que tiene que haber un aumento de los impuestos y no únicamente una baja del gasto público. ¿Esto forma también parte de un cambio de paradigma? Todos los estados, independientemente de la orientación política en este contexto de crisis global, están empezando a reconocer que hay que fortalecer el sistema tributario. El tema donde hay una disputa enorme todavía es cómo lograr recaudar más, si a través de sistemas más progresivos o si se hace trasladando la carga a los sectores medios o las capas bajas de la población. Pero lo que hemos visto con el caso de Colombia, por ejemplo, o con la reforma tributaria propuesta en Chile, pues es que ese consenso de la economía del derrame, digamos, basada en que aumentar la prosperidad de los más ricos iba a redundar tarde o temprano en la prosperidad de todos y todas, está haciendo aguas y está entrando en crisis tanto a nivel multilateral como a nivel de países individuales. Sergio Chaparro Hernández, de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Como acabamos de comentar, a fines del año pasado se realizó un importante congreso sobre el futuro de los servicios públicos, sobre el que informamos en nuestro programa 78 de Justicia Impositiva en diciembre del 2022. El título del congreso era revelador: Nuestro futuro es público. La sede también contenía un fuerte simbolismo.
En Chile, hace casi 50 años, la dictadura de Augusto Pinochet actuó como punta de lanza de la privatización de los servicios públicos a nivel mundial. Fue el comienzo, el primer laboratorio de ensayo. En los 80 y los 90, el experimento privatizador se extendió por todo el planeta de la mano de Ronald Reagan, Margaret Thatcher y la caída del muro de Berlín. El fracaso de este experimento se ha visto en una paulatina reversión de este proceso en los últimos 20 años. Una de las vías más utilizadas para esta recuperación de los servicios públicos es la remunicipalización. En el 2017, el Transnational Institute, con sede en los Países Bajos, publicó un informe en el que mostraba que había más de 835 casos de remunicipalización en servicios públicos a nivel mundial. Más de 1.600 ciudades en 45 países habían optado por hacerse cargo de servicios públicos que estaban en manos del sector privado para ofrecer un servicio universal, más económico y de mejor calidad. En el Congreso de Santiago de Chile, la Transnational Institute informó que 5 años más tarde el número de casos de remunicipalización se había duplicado. Hoy tenemos más de 1.600 casos de servicios que pasaron a manos públicas a través de la intervención municipal. Justicia Impositiva dialogó sobre este tema con el investigador de Transnational Institute, Daniel Chávez. Hay responsabilidades de provisión de servicios públicos esenciales que nosotros entendemos que en los contextos nacionales donde eso es posible, no está mal que sigan siendo responsabilidad del Estado central. Pero en distintas partes del mundo vemos procesos de remunicipalización que pasaron a ser muy importantes en el contexto de la pandemia. Durante la pandemia hubo a nivel mundial una revalorización de lo público. Incluso hubo procesos de renacionalización, en algunos casos renacionalización temporal de los hospitales, como pasó en países de Europa, y en otros casos se crearon empresas nuevas. Nosotros fuimos a visitar una municipalidad de Santiago de Chile, está dividido en varias municipalidades. Fuimos a la municipalidad de Recoleta y ellos crearon, por ejemplo, una farmacia municipal, que en el contexto de la pandemia puedes imaginarte la importancia que eso tiene. También habían creado una funeraria municipal, que es algo que nosotros generalmente no pensamos como un servicio público que puede ser importante, pero hablando con los compañeros de Recoleta nos contaban lo importante que es gestionar una empresa municipal en este campo. Y también tenemos distintos ejemplos de lo que nosotros llamamos asociaciones público-comunitarias, donde los gobiernos locales han sido capaces de concretar iniciativas de trabajo en conjunto del municipio con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, que en muchos casos tomaron la iniciativa. Hay precedentes de asociaciones público-comunitarias que tienen que ver con la austeridad. Por ejemplo, Grecia, que es uno de los países que fue más afectados por las políticas de la llamada Troika, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, ahí mucha gente sufrió mucho porque no podían acceder a bienes y servicios esenciales. Y ahí hubo todo un resurgimiento del tejido social comunitario que en algunas ciudades trabajó de forma estrecha con los municipios para asegurar que la población siguiera accediendo a esos bienes y servicios que necesitaba como producto de las políticas de austeridad. Por una de las cosas que llama mucho la atención de los estudios que ustedes han hecho es que muchos de los servicios que han sido tomados por la municipalidad y que antes pertenecían al sector privado son más eficientes, se gasta menos dinero y digamos los consumidores tienen precios mucho mejores que tenían con el sector privado. Yo no me centraría en el tema del costo, sino que me centraría más en el tema del acceso al mercado, a las empresas privadas de servicios públicos. Lo que les interesa es la ganancia. Entonces hay sectores sociales que no son rentables para las empresas privadas. O hay sectores geográficos, por ejemplo, extender la electricidad, el agua, las telecomunicaciones a gente que ya no está conectada a las redes, es bastante caro. Y hay precedentes de muchas empresas públicas que por su propia misión, por su propia razón de ser, extienden los servicios, no en función de lo que cuesta o de la ganancia que van a obtener, sino porque lo ven como una responsabilidad, como parte de la misión de la empresa. Y esto pasa no solo en el ámbito municipal. Yo repito que no debemos idealizar lo municipal. En contextos donde hay
estados nacionales o empresas públicas nacionales que son capaces de proveer estos servicios, nosotros no estamos proponiendo desmantelar estas empresas para crear empresas municipales. El ejemplo del país al que yo pertenezco, Uruguay. Ahí tenemos una empresa nacional de electricidad que funciona relativamente bien, yo me atrevería a decir muy bien. Tenemos una empresa nacional de telecomunicaciones que es ejemplo en el mundo y que ha logrado extender la red de fibra óptica a todos los rincones del país y asegurar una de las internet más rápidas del mundo, con cobertura para toda la población. Y esto lo hizo una empresa pública. En los países del sur, en muchos lugares, tenemos una historia bastante interesante y bastante larga de empresas municipales exitosas. Y empresas municipales de tipo diferente a las europeas, porque tienen otra historia. Por ejemplo, a mí me interesa mucho el caso de Costa Rica, que permite observar la integración de diversas formas de propiedad pública y social, que trabajan de forma sinergética. Por ejemplo, en Costa Rica existe una empresa nacional de electricidad, que es el ICE, muy buena, muy eficiente, muy querida por los costarricenses, pero también existe una empresa pública metropolitana de energía, existen 2 empresas municipales y existen 4 cooperativas de electricidad. Y todos estos elementos trabajan de forma integrada, conformando un sistema público de electricidad. Creo que debemos centrarnos en el tema de lo público versus lo privado y no pensar exclusivamente en la escala, si es nacional, provincial, que sea municipal, tiene sus valores y en muchos casos es necesario, es conveniente, es apropiado que sea municipal. En Europa esto es muy claro, porque es bastante complicado renacionalizar, porque en muchos casos la Unión Europea no lo permitiría, pero sí es más fácil remunicipalizar. En países de América Latina, donde ha habido toda una lucha contra la privatización centrada en la defensa de empresas públicas nacionales, desmantelar esas empresas para transformarlas en empresas municipales no creo que tenga mucho sentido. Daniel Chávez, investigador de Transnational Institute, en diálogo con Justicia Impositiva. El motor del capitalismo es la ganancia. ¿Ha cambiado en algo este motor en el siglo XXI? ¿Está adquiriendo características especiales? David Harvey, un destacado teórico social inglés, autor de El nuevo imperialismo y breve historia del neoliberalismo, habla en sus libros de una fuente especial de ganancia a la que llama acumulación por desposesión. Según Harvey, esta ganancia o acumulación por desposesión es característica de las últimas décadas. Hasta los 70, la acumulación capitalista se centraba en la producción. La actividad financiera era importante, pero no ocupaba el centro de la escena, sino que cumplía el papel de soporte o lubricante para el funcionamiento normal del sistema. A partir de los 70, el motor de la acumulación capitalista se ha ido desplazando en favor del sector financiero. Es lo que ha impuesto el neoliberalismo como ideología dominante a nivel mundial, con una lógica muy elemental. Si se puede ganar mucho dinero especulando con dinero o con derechos de toda índole, sea sobre la tierra, los recursos naturales o intelectuales, como son las patentes, ¿para qué molestarse en producir? Justicia Impositiva dialogó con el académico Humberto Zambón, autor de Hablemos de Economía, quien comenzó por explicar el impacto concreto que tiene esta acumulación por desposesión en la vida de productores y consumidores. El capitalismo, después de la guerra, hasta los 70-75 del siglo pasado, hubo un aumento continuo de la productividad del trabajo, con lo que aumentaba el ingreso de los trabajadores y las ganancias que se volvían a acumular, dando un periodo de oro para el capitalismo de fuerte crecimiento y de justicia social en paralelo. En los años 70 se produce la gran crisis del petróleo, que generó una fuerte inflación y recesión en Occidente. Hubo una traslación impresionante de recursos del Occidente hacia los países productores de petróleo, que en gran parte volvió al circuito capitalista como inversión financiera. Las grandes corporaciones optaron por 2 caminos. Uno,
la deslocalización de las inversiones que terminaron, por ejemplo, en China. Y dos, dedicar parte del excedente a la financiación. Pero la financiación no genera excedente. Es decir, las ganancias que surgen de la financiación son originadas en la producción. La forma que tiene el capitalismo financiero es apropiarse, dice Harvey, del excedente generado por la producción. Es la disposición de un ingreso generado por los productores. Y digamos, ¿quiénes son los principales protagonistas hoy de esta acumulación por desposesión? Los grandes actores de este proceso son, por un lado, las grandes corporaciones, que como promedio dedicaron el 50% de sus excedentes a la reinversión financiera, mientras que aparecen también como grandes protagonistas las grandes cadenas de comercialización. Y en este proceso tiene una gran importancia los paraísos fiscales, que generan un doble daño a las economías. Por un lado, al facilitar la evasión impositiva, están quitando recursos a la generación de bienes públicos, educación, salud. Por el otro lado, al retirar del circuito económico grandes sumas de dinero, están generando un multiplicador negativo del producto para el futuro. Es decir, están quitándole ingresos a las generaciones futuras, al hacer que el producto real sea muy inferior al potencial. Entonces, con los consumidores hoy en día, por ejemplo, ¿tiene un impacto también en la inflación? ¿Tiene un impacto todo esto en otros aspectos de la economía para el consumidor? Hay dos impactos, o sea, uno directo a los productores, que es la quita de su ingreso, se manifiesta en el empobrecimiento de los productores, y por el otro lado, las grandes cadenas de comercialización son las que fijan precios. Por lo tanto, su excedente viene de precios excesivos que van generando una inflación que a su vez afecta directamente al ingreso real de la población. ¿Y qué impacto político diplomático tiene todo esto? El capital necesita eliminar fronteras, necesita moverse libremente. Es una integración de capital, pero no de personas. Al contrario, estamos asistiendo en forma simultánea a la represión y a las barreras hacia el movimiento de la gente. En esta integración que necesita el capital, aparecen los tratados de libre comercio, aparece el proyecto del ALCA, que felizmente no cuajó, es decir, todo lo que permita la libre movilidad del capital y que afecta a las economías productivas, especialmente las dependientes, como es el caso de la Argentina, está siendo afectado por este proceso de integración del capital. Ahora, ¿ves que todo este esquema está en este momento en crisis? Y en todo caso, ¿cuál sería la solución? Yo creo que el capitalismo financiero está en una profunda crisis. El endeudamiento de la sociedad hoy es del 250% del producto. Es decir, por cada dólar que se produce, existe deuda por 2,5 dólares. Es una situación, no es un equilibrio estable a largo plazo. Los estados en sí, especialmente después del COVID, tienen un endeudamiento que ya alcanza el 100% del Producto Mundial. Las grandes empresas están endeudadas en otro 100% del Producto Mundial, y los hogares, mantener el nivel de consumo, lo hacen adquiriendo deuda. Es decir, el 50% del producto equivale a deuda de los hogares. En cuanto se generalice esta situación y se comprenda que en última instancia, en cualquier momento puede paralizarse la cadena de pagos, creo que se viene una crisis financiera muy grande. Pero todos somos profetas del pasado y no del futuro.
Lo único que podemos estar seguros es de una situación muy delicada de la sociedad actual. Humberto Zambón, autor de Hablemos de Economía. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.